Bienvenidos. Continuando con el curso de Microsoft SQL Server 2019, el día de hoy estaremos desarrollando el tema denominado ¿Cómo se organizan los scripts de base de datos? El contenido de la presente sesión será el siguiente. Primero, revisaremos lo concerniente al explorador de objetos de la herramienta SQL Server Management Studio. Posteriormente estaremos revisando cuáles son las bases de datos del sistema. Así también estaremos revisando lo que son instantáneas de base de datos, para posteriormente continuar con lo que ya que corresponde a lo que son las bases de datos, los diagramas de bases de datos, las tablas, las vistas, los sinónimos y la sección programación. En este caso, dentro de la sección programación, estaremos revisando un poquito más acerca de lo que son los procedimientos almacenados, las funciones y todo lo concerniente a la estructura dentro de la base de datos que tenemos para poder ahí nosotros colocar nuestros desarrollos en SQL Server. Entonces vamos a continuar. Vamos a tocar el primer tema denominado explorador de objetos. El explorador de objetos permite administrar objetos como bases de datos, tablas, procedimientos almacenados, funciones, triggers, entre otros objetos. Como verán, el explorador de objetos básicamente es una herramienta, es una sección del SQL Server Management Studio que nos permite y que nos va a ayudar para poder administrar los objetos que tengamos de nuestras bases de datos, ¿no? Entonces, el explorador de objetos utiliza una estructura de árbol para poder agrupar la información en carpetas. Para poder expandir las carpetas, haga clic en el signo más o haga doble clic en la carpeta. Expanda las carpetas para obtener información más detallada. Haga clic con el botón secundario en las carpetas o en los objetos para realizar las tareas comunes. Haga doble clic en los objetos para realizar las tareas más comunes. Bien, antes de pasar al siguiente tema, vamos a mostrarles. Justo acá ingresamos al Management Studio. Si no se acuerdan aún cómo ingresar, pues fácilmente vamos acá a cerrar, vamos a volver a ingresar. Nos vamos acá a inicio, buscamos la carpeta Microsoft SQL Server Tools y dentro debe estar el Microsoft SQL Management Studio. Esperamos a que abra. Una vez abierto nuestro SQL Server Management Studio, vamos a conectarnos al servidor y vamos a darle clic. Bueno, como verán, nos muestra el explorador de objetos, como les mencionaba. Aquí, por ejemplo, tenemos toda la estructura, ya sea de bases de datos, ¿no? Por ejemplo, acá en Database, acá vamos a encontrar varias carpetas que si nosotros lo vamos desglosando, vamos a ir encontrando
elementos en cada una de ellas. Acá, por ejemplo, están las bases de datos del sistema. Están las instantáneas de base de datos. Tenemos nuestra base de datos. En este caso tenemos el AdventureWorks 2019 que pudimos restaurar al momento de instalar nuestra base de datos. Y también, bueno, acá tenemos una base de datos nueva llamado Escuela. Ahora, dentro de cada una de estas bases de datos hay también su estructura de carpetas, ¿no? Por ejemplo, acá y esta estructura generalmente siempre va a ser en todas las bases de datos que uno vaya creando. Por ejemplo, acá tenemos una carpeta para lo que son diagramas de base de datos, que también lo vamos a ver más adelante. Tenemos la carpeta tablas. Aquí se guardan todas las tablas de nuestra base de datos. También tenemos nuestra carpeta vistas. Tenemos una carpeta para recursos externos, sinónimos, para programación también, justamente lo que les comentaba en un inicio. Aquí vamos a tener, por ejemplo, para almacenar nuestros procedimientos almacenados, nuestras funciones. Vamos a tener también para poder almacenar nuestros triggers. Ya más adelante vamos a ir revisando cada uno de estos objetos y también ir viendo cómo es que se van creando, ¿no? Acá, por ejemplo, también tenemos para lo que son los tipos, para que son las reglas, los defaults, las secuencias. Entonces todo esto esta estructura nos permite organizar mucho mejor todos los objetos que vamos a trabajar dentro de la base de datos, ya sea procedimientos almacenados, funciones, todo ya está estructurado acá. Ahora, el explorador de objetos nos va a permitir navegar a través de todos estos nodos que estamos revisando. Vamos a continuar con la presentación. Bien, lo que son las bases de datos del sistema. Al instalar SQL Server, también se registran bases de datos que administran diferentes aspectos del servidor de base de datos. Así tenemos las tablas, bueno, en este caso, para que se identifiquen también un poco más, las bases de datos del sistema, justo como les comenté y vimos acá en nuestro SQL Server Management Studio, en la carpeta Database, si nosotros expandimos un poco más, vamos a encontrar que acá se encuentra la opción bases de datos del sistema. Y ahí vamos a ver que hay 4. Ahí está Master, Model, MCDB y TemDB. Vamos a ver cada una de estas para que más o menos conozcan qué es lo que contiene cada una de ellas. La base de datos Master es el núcleo y contiene la información vital de la instancia de SQL Server, información de la administración de las diferentes bases de datos. TemDB es una base de datos temporal que brinda espacios para realizar algunas operaciones. Tenemos la base de datos Model. Es una plantilla para todas las bases de datos creadas en el servidor. Se implementa cuando se ejecuta el comando create database. También tenemos la base de datos MSDB, empleada por SQL Server Agent. Guarda información de servicios de automatización, historial de copias de seguridad,
tareas, alertas, planes de mantenimiento, entre otros registros. Así es que tenemos lo que les comenté, la siguiente estructura. Bien, acá tenemos, como se ve en la imagen, al desglosar nuestras bases de datos dentro del servidor, observamos que existe la carpeta System Database o bases de datos del sistema, y ahí se encuentran nuestras 4 bases de datos anteriormente mencionadas. Está la base de datos Master, está la base de datos Model, MSDB y TemDB. Bien, ahora vamos a revisar lo que son las instantáneas de base de datos. Una instantánea de base de datos es una vista estática de solo lectura de una base de datos de SQL Server, denominada base de datos de origen. La instantánea de base de datos es coherente en cuanto a las transacciones con la base de datos de origen, tal como existía en el momento de la creación instantánea. Una instantánea de base de datos siempre reside en la misma instancia del servidor que la base de datos origen. Aunque las instantáneas de base de datos proporcionan una vista de solo lectura de los datos que se encuentran en el mismo estado que cuando se creó la instantánea. El tamaño del archivo de instantáneas crece a medida que se realizan cambios en la base de datos de origen. Bien, acá por ejemplo tenemos un caso en donde, bueno, acá dentro de nuestra carpeta base de datos tenemos una carpeta llamada instantánea de base de datos o database snapshots. Bien, acá podemos, como menciona acá, guardar una imagen de cómo está nuestra base de datos aún ya sea a una fecha determinada. Vamos a ver cómo poder crear más adelante también instantáneas de bases de datos y vamos a hacer un ejercicio práctico. Bien, acá por ejemplo tenemos el siguiente script, create database, y en este caso le estamos poniendo el nombre de lo que sería la instantánea de base de datos. Bien, acá estamos diciendo el nombre de nuestra base de datos que vamos a sacar en la instantánea. En este caso es nuestra base de datos escuela. El nombre donde se va a guardar, la instantánea. En este caso vamos a guardarlo en la siguiente ruta, en la ruta C, Programs File, Microsoft SQL Server. Aquí vamos a encontrar la carpeta mssql15.sql server, SQL Express, luego la carpeta msql, luego data, y finalmente ahí vamos a guardar nuestro archivo que va a tener el siguiente nombre: escuela data 1800.ss, y acá, como verán, le colocamos, ¿no?, como un snapshot de la tabla escuela. Bien, de la base de datos escuela. Vamos a ejecutar esta consulta en el Management Studio para poder realizar la prueba. Les comento que anteriormente ya había realizado una ejecución de esta consulta y se creó, justamente ahorita les voy a mostrar un snapshot. Vamos a mostrarles antes de ejecutarlo nuevamente. Miren, acá dentro de la carpeta Database Snapshots aparece lo que es la ejecución que le hice anteriormente a través de este script, ¿no? Y acá, como verán, nos aparece el snapshot. Ahora vamos a crear uno nuevo. Vamos a ponerle 1900
para poder distinguirlo. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo sé la ruta para poder crear mi snapshot, ¿no? Lo que les comento un poco, lo que yo hice en este caso fue, me fui a la unidad C, fui a donde dice archivos de programas, a la parte de Microsoft SQL. En ese caso encontré aquí que está Microsoft SQL 15.SQL Express, luego la carpeta MSSQL y acá en la parte de data. Les comento acá que bueno, acá dentro de esta carpeta encontramos nuestra base de datos escuela, pero también en este caso, bueno, este es el snapshot que anteriormente creé. Ya anteriormente no había nada acá. Cuando vamos a ejecutar esta consulta, bueno, perdón, es este query, entonces lo que va a pasar es que nos va a crear un nuevo archivo dentro de esta carpeta. Bien, debido a que bueno, nosotros estamos acá colocándole la ruta, el nuevo nombre, ¿no? Y acá le estamos especificando que haga que es un snapshot, una instantánea de la base de datos escuela, de nuestra base de datos escuela. Vamos a ejecutarlo. Igual recuerden siempre, también pueden poner acá use y acá la base de datos, porque puede ser que no esté ahorita, no se vaya a ejecutar dentro de la base de datos que ustedes quieren. Por ejemplo, acá se encuentra con 10db por defecto seleccionada, si no debería de darle acá en donde dice escuela, ¿no? Bien, como ya le di, ya no necesito colocar la palabra use, pero vamos acá a ejecutar. Como verán, se acaba de ejecutar exitosamente nuestro snapshot, bien, de la base de datos escuela. Vamos a revisar acá en data, en la carpeta. Tal como les comenté, se acaba de crear un archivo, escuela data, en este caso 1900. Ya tenemos nuestro snapshot, y les comento que automáticamente acá también van a la carpeta database snapshot, le dan acá en actualizar, refresh, y va a aparecer el snapshot de la base de datos, en este caso por ejemplo de la tabla de la base de datos de escuela, ¿no? Tal y como estuvo en el momento en el que lo crearon. Por ejemplo, acá también tenemos, bueno, también tiene estas mismas tablas. Vamos a hacer un ejemplo. Bien, es solamente una vista, ok, hay que tener en cuenta, es solo un vistazo, es solo de lectura, ya, pero más o menos nos sirve como para poder tener una referencia de cómo estaba nuestra base de datos. Por ejemplo, acá vamos a agregar a escuela una tabla. Bien, vamos a poner por ejemplo una base, una tabla aula, ¿no? Solamente para mostrarles. Vamos acá a crear la tabla aula, ya. Acá vamos a darle refrescar en donde se encuentren tablas. Ya se encuentra una nueva tabla, la cual es aula. Como vemos aquí en estos snapshots, solamente vamos a visualizar en el momento en que lo llegamos a crear, ¿no? Aquí por ejemplo no se visualiza esa tabla aula, y acá por ejemplo vamos a ejecutar, vamos a crear uno nuevo que sea 2000, para más o menos que vean acá para qué nos puede servir
esta funcionalidad. Acabamos de crear nuestro nuevo snapshot. Acá, como verán, en la carpeta ya se encuentra, ¿no? Escuela Data 2000. Y acá vamos a actualizar. Ya vemos nuestro snapshot. Y cuando vamos acá, por ejemplo, en este caso ya se ve que existe la tabla aula. Bien, acá, como dice, es solamente de lectura, hay que tenerlo en cuenta, no es un backup, solo es de lectura. Bien, pero nos sirve más o menos para conocer cómo se encontraba nuestra base de datos en un determinado periodo o tiempo, bien, antes de crear el snapshot. Bien, vamos a continuar. Bueno, acá, como verán, les muestro la instancia que ya teníamos creada, que justamente se creó para poder mostrar dentro de la diapositiva. Ya hemos revisado cómo es que se crea y para qué, la utilidad que le podemos dar a las instantáneas de base de datos. Y bien, vamos ahora a revisar lo que son las bases de datos. Una base de datos de SQL Server consta de una colección de tablas en las que se almacena un conjunto específico de datos estructurados. Una tabla contiene una colección de filas, también denominados tuplas o registros, y columnas, también denominados atributos. Cada columna de la tabla se ha diseñado para almacenar un determinado tipo de información, por ejemplo, fechas, nombres, importes en moneda o números. Aquí, tal como les muestro en la pantalla, tenemos nuestro explorador de objetos, y dentro de nuestro explorador de objetos tenemos la carpeta database o bases de datos, y dentro de esta carpeta se van a ir mostrando todas las bases de datos que nosotros vamos a ir creando. En este caso, bueno, vemos que nosotros tenemos el AdventureWorks 2019 y la base de datos escuela también. Bien, diagrama de base de datos. SQL Server Management Studio permite crear una representación gráfica de la base de datos. Esta representación se denomina diagrama de la base de datos. Un diagrama puede contener todas o una parte de las tablas presentes en la base de datos. Todas las tablas presentes en un diagrama pertenecen a la misma base de datos. Acá les muestro bien que, por ejemplo, en la base de datos escuela tenemos nuestro diagrama de base de datos. Bien, ya tenemos un diagrama en donde se encuentran todas las tablas, pero bueno, vamos a mostrarles a continuación cómo es que se van creando estos diagramas. Vamos a entrar igual, acá vamos a cerrar y vamos a nuestra base de datos escuela. Bien, dentro de nuestra base de datos escuela tenemos nuestros diagramas de base de datos. Ahorita tenemos uno que anteriormente había creado. Si lo abrimos, para abrirlo seleccionamos el diagrama, le damos clic derecho, modificar, y acá se va a visualizar lo que es nuestro diagrama. Bien, como verán, bueno, estas son las tablas que tenemos dentro de nuestra base de datos escuela. Vamos a crear un nuevo diagrama para mostrarles cómo se crea. Clic derecho, perdón, creo que fui un poco rápido. Acá, clic derecho, nuevo diagrama de base de datos, y acá vamos a seleccionar las tablas. Bueno, anteriormente creé la tabla aula, entonces vamos acá a seleccionar todas las tablas. Podemos seleccionar una tabla, por ejemplo, vamos solamente a seleccionar aula.
y le damos a agregar. Ahí ya nos va mostrando, ¿no? Ahora, por ejemplo, vamos acá a agregar la tabla alumnos, ir agregando la tabla asignatura, la tabla profesor. Bien, ya están agregadas todas estas tablas, como verán, pero la tabla que une a todas es inscripción. Vamos a agregarla también, inscripción. O no, todavía no vamos a agregarla. Ya vamos acá a revisar un poco acerca de los diagramas para poderles mostrar. Entonces miren, ni bien ya terminamos de agregar las tablas, nos muestra, ¿no?, cada una de las tablas que hemos agregado, y nosotros vamos a poder ir acá organizándolas según, por ejemplo, nosotros queremos, a ver, tenemos la tabla profesor. Acá se muestra todos los campos de esta tabla, todas las columnas que tiene esta tabla. Incluso acá nos aparece la columna que está como llave primaria dentro de la tabla. Nosotros también acá podemos verla de diferentes formas. Por ejemplo, podemos ver acá, bueno, tenemos la vista estándar, nos muestra todo, bien. Tenemos solamente nombres de columnas, bien. También tenemos acá solo llaves, bien, de la tabla. Acá, por ejemplo, solo el nombre, también podemos acá poner solo el nombre de la tabla. Y bueno, acá en este caso ya un poco más personalizado, ¿no?, en donde está el tipo y el atributo, ¿no? O sea, si es nulo o no. Acá también podemos modificar personalizar lo que vamos a mostrar. Pueden tenerlo por column names, o si quieren un poquito más de detalle, pónganlo en estándar. Yo les recomiendo, bueno, ahí ya pueden tener un poco más de detalle acerca de la tabla. Ahora vamos a agregar, como ustedes verán ahorita, no se ve que ninguna de estas tablas tenga ninguna relación, ¿no? Es decir, cada una está por separado. Tenemos la tabla profesor, la tabla asignatura y la tabla alumnos, ¿no? La tabla aula fue una tabla que recién la creamos hace unos minutos. Bien, a nivel de ejemplo, vamos acá a eliminar la tabla aula. Bien, ahora acá tenemos dos opciones. Por ejemplo, le damos clic derecho y acá tenemos la opción: podemos eliminar la tabla de toda la base de datos o solamente eliminar la tabla del diagrama. En este caso vamos a eliminar del diagrama. Bien, ya más adelante también vamos a eliminar de la base de datos de escuela para que no haya confusión. Bien, vamos a darle acá en tablas, en aula. Bien, y acá tenemos la opción clic derecho, delete. Acá nos dice eliminar objeto, en este caso va a ser la tabla. Le damos OK. Bien, acaba de eliminar de nuestra base de datos actual, de nuestra base de datos escuela, la tabla aula, porque no la habíamos solamente creado para un ejemplo. Y acá vamos a, por ejemplo, a dar clic derecho y le vamos a agregar nueva tabla. Y vamos a agregar, bueno, en este caso, como no hemos refrescado todavía nuestro diagrama, nos aparece aula, pero ya no existe ya la tabla aula. Bien, entonces vamos acá a darle a agregar a la tabla inscripción. Bien, acaba de agregarse la tabla inscripción y como vemos, la tabla inscripción sí tiene varias relaciones, ¿no? Relaciones con cada una de las otras tablas anteriormente agregadas.
con la tabla profesor, con la tabla asignatura y la tabla alumnos. Bien, acá por ejemplo, como vemos, cada uno tiene su llave primaria, en este caso profesor ID, asignatura ID y alumnos ID. Y la tabla inscripción, bueno, también tiene su propio ID, pero tiene unas llaves foráneas, en este caso unos campos foráneos. Vamos también a verlo más adelante. Campos, por ejemplo, como asignatura ID, alumno ID y profesor ID. Bien, que son los campos de las otras tablas. Bien, y acá también una columna fecha. Así nosotros podemos aquí trabajar en nuestros diagramas. Ahora, para guardar nuestro diagrama, una vez ya que tenemos un vistazo general del diagrama, le damos guardar y acá vamos a ingresar el nombre del diagrama. A ver, estamos acá nuevamente vamos a repetir esta parte. Para grabar el diagrama que ya nosotros acabamos de crear, le damos clic acá en la cabecera, guardar, save, diagram 0. Bueno, aparece por defecto ese nombre. Nosotros acá le podemos dar un nombre, diagrama, por ejemplo, base de datos escuela. Bien, y vamos a darle OK. Ahora cerramos y ustedes dirán, ¿y ahora en dónde se encuentra mi diagrama? Para ello nos vamos a la base de datos escuela. Acá en diagrama de base de datos le vamos a dar refrescar. Aquí ya vemos nuestro diagrama de base de datos que anteriormente se creó. Ahora acá ya ustedes pueden elegir cómo es que quieren verlo, ¿no? Porque acá, como les comenté, pueden tener varias vistas. Por ejemplo, pueden ponerlo la vista estándar. Simplemente se posicionan en la tabla y le dan en donde dice estándar. Y ustedes van viendo que les va dando mayor detalle, ¿no? Les da, por ejemplo, el tipo y en qué casos se está permitiendo que se ingrese nulo, ¿no? También, bueno, ya más adelante vamos a revisar un poco más a detalle sobre la creación de tablas, la creación de procedimientos almacenados y otros objetos. Bien, vamos acá a continuar con nuestra diapositiva. Acá, bueno, le vamos a poner que no guarde estos últimos cambios que le hemos hecho, porque siempre nos va, así nosotros hagamos el más mínimo movimiento acá en este tema del diagrama, nos va a pedir guardar cambios. Y miren, si le damos que sí y vuelta lo volvemos a abrir, ya nos va a aparecer con bueno, al menos en este caso las tablas inscripción y la tabla alumno están ya con la vista de la estándar, ¿no? Entonces vamos a regresarle a la vista normal, a la vista de columnas. Bien, y igual acá ya nos aparece para guardar y guardemos. Está bien que se guarde y ahí cuando queremos nuevamente editar ya aparece como la última vez que guardamos. Bien, vamos a continuar acá. Luego tenemos acá lo que son las tablas. Las tablas es un objeto de una base de datos y se organiza en filas y columnas. Una fila equivale a un registro y las columnas definen los campos de registro. Los campos se definen sobre un tipo de datos. Bien, acá como verán, tenemos, bueno, dentro de nuestro explorador de objetos se encuentra la base de datos escuela y vamos a ver acá en la carpeta tablas
y ahí van a aparecer varias, ¿no? Van a aparecer System tablas, File tablas, tablas externas, Graph tablas. Vamos a tener acá nuestras tablas, en este caso de la base de datos ya propiamente, alumnos, asignatura, inscripción y profesor. Bien, vamos acá a revisar con ustedes esta parte también, un poquito, para que quede bien entendido, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros tenemos nuestras tablas. Si nosotros queremos registrar una nueva tabla, acá en la carpeta tablas, nueva tabla, y ahí nosotros vamos acá justamente a colocar el nombre de las columnas, ¿no? El nombre de los campos que va a tener nuestra tabla. Por ejemplo, por lo general siempre tiene un código. Este código es entero, ya más adelante vamos a verlo más a detalle. Por ejemplo, siempre tiene una descripción. Bien, una descripción que puede ser un nvarchar de 50. Y por ejemplo una fecha registro o fecha de creación, ¿no? Que es date. Ya, entonces vamos, por ejemplo, en este caso, esta fecha, este ID va a ser nuestra llave primaria. Bien, ya esto lo vamos a ver más adelante. Vamos a guardar acá nuestra tabla. Bien, acá por ejemplo vamos a ponerle en este caso la tabla, a ver, vamos a ponerle producto solamente de ejemplo. Bien, entonces acá ya acabamos de registrar esa tabla. Vamos acá a escuela, damos refrescar y ya nos debe aparecer la nueva tabla. Bien, que se ha creado. Ahora, ¿a qué se refiere cuando nos hablan sobre registro y sobre datos, ¿no? Por ejemplo, vamos acá a la tabla alumnos y le damos que, bueno, que nos seleccione los 1000 primeros y vamos a ver acá, bien, que ya tenemos datos. Entonces, un registro nosotros le llamamos a toda esta fila, a toda la fila. Es la unión de, por ejemplo, de los datos de la columna alumno, ID, nombres, apellidos, dirección, fecha de nacimiento. Todo esto es un registro de la tabla. Ahora, si solamente vamos a seleccionar, por ejemplo, en nombre José Manuel, esto sería un dato. Y ahora, cada columna, como verán, de la tabla tiene un tipo de dato determinado. Bien, vamos acá también a continuar, ya que más adelante también vamos a detallar aún más este tema. Vistas. Una vista es una tabla virtual cuyo contenido está definido por una consulta. Al igual que una tabla, una vista consta de un conjunto de columnas y filas de datos con un nombre. Sin embargo, a menos que esté indizada, una vista no existe como un conjunto de valores de datos almacenados en una base de datos. Las filas y las columnas de datos proceden de tablas a las que se hace referencia en la consulta que define la vista y se producen de forma dinámica cuando se hace referencia a la vista. Aquí, como veremos, dentro del explorador de objetos tenemos la carpeta vistas, views, bien, dentro de la base de datos de escuela, y ahí pues tenemos System Views, que hay también una carpeta, y bueno, acá conforme nosotros vayamos creando nuestras vistas, vamos a ir viendo estas vistas dentro de esta carpeta. Vamos a ver dentro de nuestro SQL Management Studio que tenemos acá la carpeta vistas, y acá dentro de vistas tenemos, bueno, acá verán System Views,
tenemos varias vistas dentro de nuestra carpeta System Views, vistas del sistema. Y bueno, podemos, por ejemplo, acá vamos a ver una de estas vistas. Bien, acá como dice Fields All Column, bien, todas las columnas, y así hay muchas. Estas no son tablas, hay que recalcar, son consultas a otras tablas. Sin embargo, estas vistas se crean también como un objeto dentro de nuestra base de datos, en este caso de nuestra base de datos escuela. Más adelante, dentro del curso, vamos también a crear objetos, en este caso vistas, para nuestra base de datos, para también nosotros conocer cómo podemos crear más vistas. Vamos acá, por ejemplo, acá incluso también, si le damos clic derecho a la carpeta y le damos New View, acá nos aparece una herramienta que nos va a ayudar también a poder crear una vista. En este caso vamos a poner el ejemplo nada más, ok. Vamos a poner la tabla alumnos, vamos a agregarlo. Ya le hemos dado doble clic, recuerden ahí se puede dar doble clic o add. Y bueno, en este caso solamente va a ser la tabla alumnos, ya. Vamos a seleccionar que nos muestre el ID, el nombre, los apellidos y la fecha de nacimiento. Bien, esa va a ser nuestra vista. Y acá vamos a darle clic derecho en la parte superior y acá nos dice coloca el nombre de la vista, ¿no? En este caso podemos darle view o www y acá bueno lo vamos a poner vista alumnos. Bien, acabamos de crear la vista, como verán. Acá vamos a nuestra base de datos escuela, le damos refrescar, nos vamos acá donde dice vistas y acá aparece nuestra vista alumnos. Le damos clic derecho y por ejemplo le damos acá en donde dice selecciona los 1000 primeros. En este caso nos está seleccionando todos los alumnos, ¿no? Bueno, en este caso la tabla origen es la de alumnos, pero nosotros le hemos dado que esta vista solamente considere estos 4 campos de la tabla alumnos. Y nosotros la podemos llamar directamente a esta consulta como vista de alumnos. Correcto, de ahí más adelante, como les comento, vamos a ver más a detalle cómo poder nosotros mismos ir creando las vistas. A ver, vamos acá a continuar. Bien, continuando con el tema de la presente sesión, vamos a ver lo que son los sinónimos. Un sinónimo es un objeto de base de datos que sirve para los siguientes objetivos: proporcionar un nombre alternativo para otro objeto de base de datos denominado objeto base, que puede existir en un servidor local o remoto, y proporcionar una capa de abstracción que protege una aplicación cliente de cambios realizados en el nombre o la ubicación del objeto base. Bien, como verán aquí en la imagen, dentro de nuestra base de datos escuela tenemos una carpeta en donde conforme vamos a ir creando los sinónimos dentro de nuestra tabla, bueno, nuestra base de datos, en esta carpeta se van a ir guardando. Cabe mencionar que un sinónimo tú puedes crear para ya sea una tabla, ¿verdad? Hay las tablas que tú requieras de tu base de datos, puedes colocarle un sinónimo. Vamos a ver aquí en el Management Studio lo que les estoy mencionando. Acá, como vemos, dentro de la base de datos escuela tenemos la carpeta sinónimos. Si queremos crear un sinónimo, digamos a través de la herramienta, damos clic derecho,
la carpeta sinónimos, nuevo sinónimo, y acá nos indica para que nosotros creemos el sinónimo que nosotros querramos. Acá escogemos la base de datos, el objeto, puede ser una vista, una tabla, un procedimiento almacenado o una función. Bien, vamos acá a continuar. Ya más adelante cabe mencionar en la parte en donde trabajemos la creación de objetos. Bien, en base de datos, ahí vamos a estar tocando ya a mayor detalle estos puntos. Bien, ahora tenemos una carpeta programación dentro de la estructura de carpetas de nuestra base de datos. En esta carpeta programación vamos a poder encontrar otras carpetas dentro de ella. Por ejemplo, la carpeta procedimientos almacenados, la carpeta de funciones, los triggers o disparadores y las secuencias. Vamos a ir viendo más a detalle en esta parte. Como verán, acá hay una parte dentro de la base de datos escuela. Tenemos la carpeta programación. Bien, y dentro de esta carpeta encontramos carpetas como store procedures, functions, triggers, assemblies, types, rules, defaults, secuencias. Bien, entonces acá tenemos esta estructura para poder organizar adecuadamente digamos todos los objetos que nosotros vayamos creando en nuestra base de datos. Bien, vamos a ver en sesiones posteriores que vamos a tener que utilizar procedimientos almacenados, funciones, triggers, secuencias también, y vamos a ir trabajando junto a esta sección. Bien, debido a que aquí va a ser donde se van a ir almacenando nuestros scripts de toda nuestra base de datos. Bien, acá tenemos que vamos a empezar a revisar más o menos qué son cada uno de estos de estas carpetas, de estas subcarpetas de la carpeta programación, y más o menos para que puedan tener una idea de lo que estamos hablando. Procedimientos almacenados. Un procedimiento almacenado de SQL Server es un grupo de una o más instrucciones Transact SQL o una referencia a un método de Common Routine Language de Microsoft.NET Framework. Los procedimientos se asemejan a la construcción de otros lenguajes de programación porque pueden aceptar parámetros de entrada y devolver varios valores en forma de parámetros de salida al programa que se realice la llamada. Contener instrucciones de programación que realicen operaciones en la base de datos, entre otras. Pueden también contener llamadas a otros procedimientos. Devolver un valor de estado a un programa que realiza una llamada para indicar si la operación se ha realizado correctamente o si se han producido errores y también cuál sería el motivo de estos. Como verán, ya les expliqué que en la parte de la base de datos, en la carpeta programación, hay una subcarpeta en donde aquí vamos a almacenar los procedimientos almacenados. Acá cabe mencionar que también por defecto se encuentra dentro de esta carpeta otra carpeta que se llama que son los procedimientos almacenados del sistema, que podemos también revisar. Vamos acá a nuestro Management Studio para mostrarles qué es lo que contiene dentro de esta carpeta. Acá tenemos la carpeta programación, la carpeta Store Procedures. Acá, si nosotros creamos un nuevo Store Procedure,
va a ir acá, va a crear el nuevo archivo, bien, dentro de esta subcarpeta que es Store Procedures, y aparte también vemos que tenemos otra carpeta dentro de ella que se llama procedimientos almacenados del sistema. Bien, acá por ejemplo tenemos algunos. Por ejemplo, vamos a ver acá uno, le damos simplemente clic derecho, Modify, para ver cómo está el Store Procedure, y ahí podemos ver la lógica interna dentro de cada Store Procedure, ¿no? En este caso, bueno, es un Store Procedure que hemos escogido al azar, pero como vemos, recibe parámetros, hace una lógica también, contiene una lógica, todo en Transact SQL, y también estamos viendo que retorna valores, ¿no? En este caso hace unos updates y retorna un valor. Ahora también hay varios, ¿no? Tenemos aquí varios Store Procedures del sistema, bien, que utiliza, que ya se crean por defecto, ¿no? Entonces, al crear nuestra base de datos, también se va a crear esta carpeta System Store Procedures, y dentro de la carpeta Store Procedure o procedimientos almacenados, vamos a ir guardando toda nuestra información. Bueno, vamos a ir creando nuestros propios procedimientos almacenados, y dentro de esta carpeta se va a ir guardando. Bien, vamos a seguir. Las funciones. Una función es una rutina almacenada que recibe unos parámetros escalares de entrada, los procesa según la definición de la función y finalmente retorna un valor de un tipo específico que permitirá su utilización con un objetivo. Las funciones definidas por el usuario en SQL Server permiten retornar tablas en los resultados. Esta característica proporciona al programador facilidad a la hora de administrar sus bases de datos. Existen 4 tipos de funciones. Tenemos las funciones escalares, bien, que tenemos con un valor de entrada, bien, puede ser de cualquier tipo, entero, carácter, bien, entonces se llaman con estos valores escalares, y también devuelve un resultado con un valor escalar, ya sea un entero, una cadena, una fecha, entre otros tipos. Ahora, funciones con valores de tabla, es decir, por ejemplo, llamamos a la función y esta función nos va a devolver, pongamos el caso, una tabla, un objeto de tabla. Bien, entonces, ¿qué se va a construir dentro de la función? Bien, tenemos también las funciones del sistema. Bien, son funciones por defecto del sistema que ha creado, y también tenemos las funciones de agregado. La sintaxis de creación de las tres, bueno, en este caso de las escalares con el valor de tabla y de agregado, bueno, y las del sistema también, es muy similar, solo se diferencian en el tipo de parámetros que retornan, como ya les expliqué. Acá, por ejemplo, vemos dentro de nuestra estructura de programación, tenemos la carpeta funciones, y dentro de esta carpeta funciones tenemos, bueno, conforme nosotros vayamos creando nuestras propias funciones, van a ir creándose dentro de esta carpeta. Sin embargo, bueno, acá ya estamos viendo que existen unas subcarpetas dentro de cada una de esta carpeta de funciones, en donde acá, por ejemplo, tenemos funciones con valores de tabla, funciones escalares, aggregate functions y funciones del sistema, ¿no? Entonces, acá podemos organizar también nuestras funciones según el resultado que nos esté arrojando, ¿no? En este caso, ya les comenté, si es de valor tabla,
la que devuelve es que nos va a devolver una tabla, ¿no? Un objeto tabla. Si es de valor escalar, nos va a devolver un parámetro de, bueno, en este caso un tipo de dato, ya sea numérico, ya sea fecha, cadena, ¿no? Luego tenemos las funciones de agregación y también las funciones del sistema. Acá, como verán, cuando desglosamos al igual que en Store Procedures, cuando desglosamos la carpeta System Functions, de esta carpeta nos aparece todas las funciones que ya existen, ¿no? Que por defecto se han creado al momento de crear la base de datos. Y bueno, vamos a revisarlo en el Management Studio. Entonces acá tenemos la carpeta funciones. Vamos a desglosar, como les dije. Acá son funciones que devuelven valores tabla, funciones de tipo escalar que te devuelven un dato, funciones agregadas y también funciones del sistema. En este caso, por defecto, vemos que aquí ya el SQL nos ha creado, bueno, al momento de crear la base de datos, nos ha creado algunas funciones ya. Por ejemplo, acá tenemos funciones de agregación, ¿no? Acá vamos a ver ABG, promedio, por ejemplo acá count, la suma, perdón, el contador, el max, el valor máximo, el valor mínimo, la suma. Entonces acá ya vemos algunas funciones que están creadas, ¿no? Vamos a ver acá, por ejemplo, estas son funciones ya del sistema. Cada una tiene sus parámetros y también conforme nosotros vayamos creando, pues se van a ir acá llenando, ¿no? Las funciones. Bueno, estas son funciones que nosotros podemos revisar, que también vamos a ver más adelante específicamente. Acá también, bueno, tenemos otras funciones, bueno, de varios tipos, ¿no? Tenemos acá funciones de configuración, funciones de cursor, fecha y tiempo, funciones de fecha y tiempo, funciones matemáticas. También tenemos metadata, funciones de metadata y así, ¿no? Y acá tenemos varias carpetas y cada una de ellas pues tiene sus funciones. Estas funciones, como les comenté, son propias del sistema y cuando creamos una base de datos, por defecto se van a crear también ahí dentro. Bien, ahora vamos a continuar. Bien, triggers o disparadores o bueno, los desencadenadores, ¿no? Se ejecutan en respuesta a una variedad de eventos del lenguaje de definición de datos, DDL. Bien, por eso es los desencadenadores DDL, lenguaje de definición de datos o Definition Data Language. Estos eventos corresponden principalmente a instrucciones create, alter, drop de Transact SQL, ya determinados procedimientos almacenados del sistema que ejecutan operaciones de tipo DDL. Bien, en este caso, acá como vemos tenemos una carpeta, igual también, una carpeta database triggers, y ahí conforme, por ejemplo, nosotros querramos, pongamos el caso, que cuando se inserte un valor determinado en una tabla, vamos a poner el caso, una auditoría determinada, ¿no? A una tabla principal de nuestro sistema, vamos a intentar insertar, vamos a poner un dato, ¿no? Un dato. Y conforme, y vamos a poner que cada vez que se inserta, se actualiza o se elimina, eso de ahí se va a reflejar en una tabla de auditoría. Entonces,
para ello por ejemplo, vamos a crear un trigger. ¿Para qué? Para poder, cuando se haga alguna de estas acciones sobre la tabla, bien, que esta acción se aguarde en otra tabla, que es una tabla de auditoría, y que se mantenga, digamos, monitoreada, ¿no? Esta tabla principal que les comento. Entonces ahí nosotros podemos, por ejemplo, tener un caso de cómo podemos usar los triggers, ¿no? Entonces acá vamos, o disparadores, ¿no? Entonces acá vamos a ver en nuestro, igual acá en nuestra carpeta programación tenemos disparadores de base de datos. Bien, vamos acá igual bueno, acá en este caso no hay ninguno. Conforme vamos a ir viendo en el otro capítulo vamos a ir también mostrando cómo es que nosotros vamos a ir creando estos objetos, ya sean los procedimientos almacenados, las funciones, los disparadores. Bien, también acá, como vemos, en nuestra carpeta programación, la carpeta de disparadores pues está vacía. Conforme vayamos creando estos disparadores, pues van a ir acá almacenándose. También tenemos dentro de la carpeta programación otras carpetas como assemblies, tenemos tipos, acá reglas, valores por defecto y secuencias. Bien, acá también, bueno, cabe mencionar que en los próximos capítulos estaremos viendo, como les comenté, cómo crear objetos de bases de datos, y acá pues vamos a ver cómo se organiza los objetos que vamos a ir creando dentro de nuestra base de datos, y pues vamos a tener ahí un mejor panorama de cómo poder bueno, ahorita ya sabemos dónde se van a ubicar estos objetos a nivel de nuestra base de datos y poderlos encontrar, bien, conforme nosotros los vayamos creando. Cabe mencionar que en las siguientes sesiones trabajaremos lo que son la creación de objetos, ya sea por scripts o también a través de la herramienta del SQL Server Management Studio, y ahí vamos a estar viendo con mayor detalle estos tipos de objetos. Bien, esto sería todo conmigo por esta sesión. Me despido, nos estamos viendo en la siguiente sesión. Muchas gracias.